Muy buenos días. Mi nombre es María Elizabeth Segarra Trujillo. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación y en este momento voy a presentar mi planificación microcurricular que va dirigido a estudiantes de octavo año de básica y se desarrollará en 40 minutos, es decir, en una hora de clase, en donde voy a trabajar con el cuento Viaje Final del autor Pablo Palacios, oriundo de la ciudad de Loja, Ecuador. Este cuento es un texto narrativo. Antes de empezar con la planificación, vamos a hacer un breve resumen del texto. En el relato, el narrador, que es Andrés, comparte una delgada pared con su amigo Bernardo, estableciendo una amistad íntima a través de conversaciones cotidianas. Bernardo anuncia su muerte inminente por una pulmonía y pide no ser interrumpido. A medida que Bernardo lucha contra la enfermedad y fallece en el cubículo adyacente, Andrés se siente impotente y lamenta no haber estado presente. La historia explora la separación en momentos cruciales y el dolor de perder a un ser querido, destacando la intimidad de la amistad y la impotencia en la distancia. En el aprendizaje disciplinar que vamos a desarrollar en nuestra planificación, tenemos desarrollar la competencia lectora, que implica la capacidad de comprender, interpretar, analizar y valorar textos literarios con fines de recreación, información y aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje que queremos desarrollar en nuestros estudiantes son utilizar estrategias de comprensión lectora para identificar la información explícita e implícita, las ideas principales y secundarias, el propósito comunicativo, el tipo de texto y el registro lingüístico de diversos textos orales y escritos. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, con fines de recreación, información y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas. Las destrezas con criterio de desempeño que vamos a realizar serán analizar la estructura, los elementos y las características de los textos literarios y no literarios, según el propósito de lectura, identificar personajes y su evolución. También interpretar el sentido global y los significados implícitos y explícitos de los textos literarios y no literarios, según el propósito de lectura. Con estas destrezas en conjunto, vamos a fomentar un análisis crítico y una comprensión profunda de diversas formas de comunicación escrita. Los indicadores de evaluación serán: analiza la estructura, los elementos y las características de los textos literarios y no literarios, según el propósito de lectura. Identifica personajes y su evolución. También tendremos interpreta el sentido global y los significados implícitos y explícitos de los textos literarios y no literarios, según el propósito de lectura. Reconoce el tema, la idea principal, las ideas secundarias y los detalles relevantes. En las estrategias metodológicas activas para el aprendizaje y enseñanza tendremos en la prelectura, identificación del título y autor, activación de conocimientos previos sobre el autor o género literario, exploración visual de la estructura del texto. En la lectura tendremos lectura activa del cuento Viaje Final, identificación de personajes, en el narrador, en este caso que es Andrés, y su amigo Bernardo. Reconocimiento del escenario, que son dos cubos separados por un tabique. El seguimiento del diálogo entre los personajes y la percepción del cambio de tono y atmósfera a medida que el cuento avanza. En la postlectura tendremos la reflexión sobre el tema central, la amistad y la muerte, la interpretación de los sentimientos del narrador hacia Bernardo, exploración de elementos simbólicos, los cubos,
los ojos azules y el ronquido. La evaluación del estilo del autor y su impacto emocional. La relación del cuento con experiencias personales o temas universales y la formulación de preguntas abiertas para la discusión y reflexión. Los recursos y los materiales que vamos a utilizar será el texto del cuento, la pizarra, marcadores, cuaderno del estudiante, bolígrafos y hojas impresas. En actividades evaluativas tenemos la técnica será la prueba escrita y el instrumento será un cuestionario de respuestas muy cortas. Tenemos aquí el cuestionario que vamos a aplicar a nuestros estudiantes con 6 preguntas que tendrán que contestar de manera muy breve, muy puntual. Tenemos la primera pregunta, ¿cuál es el título del cuento y quién es su autor? ¿Cómo se saludaban Andrés y Bernardo todos los días? ¿Cuál es el motivo de la inquietud de Andrés durante la noche? ¿Cómo evoluciona la relación entre Andrés y Bernardo a lo largo del cuento? Analiza el significado simbólico del ronquido en la historia y puedes identificar con alguna experiencia a la del narrador en el cuento. Tenemos esas preguntas, esas 6 preguntas que son las actividades evaluativas. Bueno, con esto hemos terminado la planificación curricular que hemos desarrollado para nuestros estudiantes de 8º año de básica y en conclusión podemos decir que la planificación nos guía a objetivos claros y estrategias adaptadas y textos variados, enriqueciendo la comprensión del estudiante. Es una herramienta esencial para un aprendizaje óptimo y para conseguir habilidades de lectura sólida. Muchas gracias.